Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy estaremos hablando sobre un pasaje que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 3, del 1 al 5. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Este pasaje da inicio a la principal enseñanza del libro de los Gálatas. ¿Cuál enseñanza? Que los hombres son justificados solo por la fe y no por buenas obras o por la ley. Claro que los hombres o seres humanos debemos ser buenos y hacer el bien y vivir una vida justa y una moral intachable. Pero este no es el punto de lo que trata aquí el apóstol Pablo. Las Escrituras dicen que una persona no es justificada ante Dios por hacer el bien o cumplir la ley, porque la realidad es que nada de esto lo hace perfecto y aceptable a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de hacer obras buenas, entre comillas, seguimos fallando y pecando, porque las buenas obras no nos perfeccionan. No nos hacen aceptables ante Dios ni nos otorgan una vida eterna. Conozco a personas que donan dinero a instituciones, regalan mercados y hasta casas a personas pobres y sin embargo sus vidas están alejadas de Dios. Solamente Dios puede perfeccionarnos, aceptarnos y darnos vida eterna. El punto es este: ¿cómo sabemos que Dios nos justificará? ¿Cómo sabemos que Dios nos aceptará y nos dará la vida con Él para siempre? La respuesta a esta pregunta o a estas preguntas es el tratamiento de este pasaje. Veamos un poco de contexto para que lo podamos entender. Galacia era un distrito que se extendía a lo largo del sector medio de Asia Menor. Los Gálatas eran un pueblo emotivo, impulsivo y cambiante. Era un pueblo impetuoso, inestable e inmoral. Tenían un amor por lo extraño, lo curioso y lo desconocido. Estaban apegados a una religión que básicamente era la adoración a la naturaleza. A su vez, el área estaba densamente poblada por judíos que se aferraban a su hermética religión judía. Por otro lado, los griegos también eran numerosos y tuvieron una fuerte influencia helénica sobre la región. La iglesia era espiritualmente inmadura y es por esto que Pablo le escribe esta epístola para tratar la doctrina básica del cristianismo. ¿Cuál era esa doctrina? La salvación por gracia. La epístola a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la iglesia y Dios ha utilizado su mensaje para avivar renacimientos mundiales en generaciones anteriores. Por ejemplo, el gran despertar espiritual de Martín Lutero y de la Reforma fue movido mientras Lutero estudiaba el mensaje a los Gálatas. Lo que sucedió en Gálatas fue que algunas personas influyentes se unieron a las iglesias y éstas se enorgullecían de su presencia.
Los miembros nuevos eran tan capaces y las iglesias se sentían tan felices de contar con ellos que fueron inmediatamente ubicados en cargos de liderazgo y enseñanza. Sin embargo, estos miembros nuevos no habían sido verdaderamente convertidos por Cristo, o bien su entendimiento del Evangelio era confuso. Comenzaron a enseñar que solo la fe no bastaba para salvar a una persona y que además debían de pasar por el ritual de la circuncisión para ser aceptables ante Dios. Pablo los llama insensatos, pues se habían dejado llevar por los errores que los falsos maestros les enseñaban. El error hace que una persona sea insensata. La palabra insensato significa malentendido, hacer algo sin pensarlo. Los Gálatas estaban escuchando falsas enseñanzas, no estaban pensando en lo que se les enseñaba, estaban perezosamente sentados sin aplicar sus mentes para ver si lo que se les enseñaba era cierto o no. Eran insensatos porque actuaban como personas sin sentido que eran incapaces de pensar. El error engaña a la persona. Notemos la frase, ¿quién os fascinó? Esto significa hechizar, confundir, engañar. Los falsos maestros eran como tantos otros, oradores muy capaces, con fluidez verbal y persuasivos, que tenían personalidades dinámicas y carismáticas. Sus enseñanzas sonaban razonables y lógicas. Ellos decían o enseñaban que 1. Los hombres deben cumplir con los rituales de la religión. 2. Los hombres deben hacer obras de bien para ser buenos. 3. Los hombres deben cumplir con la ley para ser aceptados por Dios. Todo sonaba razonable, en especial a una persona que no estaba pensando ni comparando la enseñanza con el Evangelio de Cristo. Y aquí tenemos que tener todos mucho cuidado. No todo lo que nos enseñan es necesariamente bíblico. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. El error aleja al creyente de Cristo y esto es trágico. Los Gálatas habían visto claramente la muerte de Cristo a través de la prédica de Pablo. De hecho, la muerte del Señor había sido explicada con tanta claridad que fue como si el Señor Jesús hubiera sido crucificado en su presencia, ante sus mismos ojos. Por lo tanto, no había excusa para seguir a falsos maestros, como tampoco la tenemos nosotros ahora. Sabían lo que Cristo había hecho por ellos, que Cristo había muerto por ellos y que había tomado sus pecados en Él y cargado el castigo por ellos. Los Gálatas sabían que Dios los amaba, que Dios amaba el mundo, que Dios esperaba que todos los hombres creyeran en la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo pudieron ser tan insensatos y estar tan fascinados y no obedecer la verdad, en especial cuando habían visto claramente y comprendido la muerte de Jesucristo? Es triste ver que lo mismo está sucediendo en estos tiempos y cómo hay iglesias que se llenan moviendo las emociones de los creyentes, y estos, como dice la Biblia, perecen porque les falta conocimiento. El apóstol Pablo les hace una pregunta muy importante que hoy también tienes que hacerte. En el verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto tiene que estar muy claro, escucha bien. Un creyente recibe al Espíritu Santo por fe. Lo repito. Un creyente recibe al Espíritu Santo por fe. Los verdaderos creyentes saben que nadie en realidad merece al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre está demasiado contaminado y demasiado lejos de la gloria de Dios como para merecer el Espíritu Santo. Sus pensamientos y comportamientos son con mucha frecuencia feos, injustos, impíos,
egoístas, negativos, codiciosos, inmorales e impuros. Así que aunque hagamos 1000 obras buenas y cumplamos los rituales de la iglesia, no recibimos al Espíritu Santo si no creemos en Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos justifica, es decir, nos declara justos. Toda persona debe oír el glorioso mensaje de fe. Oír la fe es la única forma en que una persona puede convertirse en aceptable para Dios. El mensaje de fe es el Evangelio de la salvación. Fe en el Señor Jesucristo y en su muerte por nuestros pecados. Romanos 10:14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una pregunta que Pablo les hizo a los Gálatas y que me impacta mucho. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?, les preguntó. Tengamos en cuenta esto. Un creyente no se torna espiritualmente maduro concentrándose en lo que puede hacer por sus propios esfuerzos, su disciplina, sus obras, su moralidad, su bondad o su comportamiento justo. Como dice el apóstol Pablo, ¿tan necios sois? La única forma que un creyente puede crecer espiritualmente y madurar es centrando su vida y su mente en Jesucristo. Tenemos que enfocar nuestra mente en las cosas de Cristo en todo momento, y al hacerlo, el Espíritu de Dios atraerá nuestra mente a las cosas espirituales. Recuerda, el Espíritu de Dios vive dentro del creyente para ayudarlo a crecer y madurar en Cristo. Oremos. Padre Dios, sé que tu corazón se llena de alegría cuando somos generosos con aquellos que no tienen. Sé también que como resultado de tu presencia en nuestras vidas, el bien y la misericordia deben caracterizarnos. Pero ahora entiendo que aunque las buenas obras y el buen comportamiento te agradan, no recibiré tu Santo Espíritu si por fe no creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Dios mío, ayúdame a comprender la verdad del Evangelio que ya está plasmada en la Biblia. Ayúdame a dejar aquellos rituales enseñados por los hombres que no son los que tú en tu palabra me pides. No quiero persistir en errores que me alejen de ti. Necesito tener un despertar espiritual y para eso quiero aprender a través de tu palabra a hacer tu voluntad. Ayúdame a abandonar esta pereza espiritual que me impide escudriñar las Escrituras y me hace seguir falsas enseñanzas. Te ruego que tu Santo Espíritu me guíe, me enseñe y recuerde tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.